Buen día. Nuestro grupo va a hablar sobre la masacre de Oaxaca. Está conformado por Jessica Rodríguez, Angélica Ávila, Marcela Ávila y María Pineda. La masacre de Oaxaca fue el 2 de mayo del 2002. Fue en un buen enfrentamiento por parte del bloque de José María Córdoba, los guerrilleros de las FARC y los paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, los cuales ya venían con un enfrentamiento desde el 20 de abril y duró hasta el 7 de mayo. Ese día, en el enfrentamiento, lo que hicieron fue los paramilitares se escondieron detrás de la iglesia hacia las 11 de la mañana. En las FARC, al ver que ellos no salían, lo que hicieron fue enviar unas pipetas llenas de mucha bomba. Fueron cilindros de bomba como tal. Eh, Ellos sabían que en la iglesia se estaban refugiando 300 personas, en las cuales habían bastantes niños. Aún así, ellos decidieron y dieron la orden de que se enviaran esas pipetas. Al enviar esas pipetas, destruyó lo que fue el techo, las puertas, las ventanas. Murieron 98 personas, 79 víctimas directas de la explosión, 48 eran menores de edad y 13 murieron después de los hechos procedentes y 6 personas murieron después por cáncer de piel y bueno, todo el tema que tuvieron de enfermedades al estar expuesto a la explosión de la pipeta. No solamente sufrieron las familias al ver todos los niños y todas las personas que murieron, sino también fueron desplazados, ya que había mucha muerte y mucha guerra. Igual muchos decidieron irse por su propia voluntad al ver que no iban a cesar las guerras. Efectivamente, el pueblo ya había denunciado, la Defensoría y la Procuraduría del Pueblo ya lo habían hecho ante el Estado nunca hizo nada y lo que hizo el Consejo de Estado de una instancia de Tribunal Superior del Chocó, que fue lo que hizo fue condenar al Estado colombiano por omisión en los hechos que provocaron esta masacre. El bloque de Iván Ríos, que fue efectivamente el que dio la orden de enviar la pipeta aún sabiendo que habían todas esas personas, tuvo varios cambios en los transcursos del año. Hubo cambios de frente, estuvieron por varios lados. Iván Ríos también pues le pusieron así porque a él lo mató uno de sus hombres y homenaje a él le pusieron así. Este bloque más que todo tiene influencia en Urabá, en norte del Chocó, en parte de Córdoba y oriente antioqueño. Igual ellos han ido creciendo poco a poco en los transcursos del año. Lo que fue del 2002 al 2010 disminuyó, ya que pues fue cuando empezó todo el tema con la fuerza pública. Tuvo varios jefes principales, como lo pueden ver, a Iván Márquez, Iván Ríos, Isaías Trujillo, Luis Carlos, Román Luis, Jacobo, El Becerro. Bueno, esos son los alias de todos ellos que estuvieron en todo el tema de las FARC y fueron los que estuvieron en enfrentamiento han estado casi todo el tiempo en enfrentamientos. Bueno, continuamos con mi compañera sobre el conflicto armado. El conflicto armado deja consecuencias enormes en la vida y en la memoria de las personas que la padecen, acabando poco a poco con la paz y la tranquilidad. Pero en el caso de Bojayá, lugar donde se presentó algo catastrófico hace 19 años, en donde atacaron aquel lugar, se empezaron las consecuencias que podría dejar este hecho: 98 pérdidas fatales y más de 6.000 desplazamientos. Según los relatos de esta masacre, se había empezado por enfrentamientos entre las FARC y los paramilitares por el control del territorio, llevándose por delante vidas inocentes. El enfrentamiento armado continuó aún después del estallido de la pipeta, por lo que la población debió huir hacia la capital del departamento sin empacar, sin enterrar a sus muertos, sin realizar sus rituales de despedida. En septiembre, cuando meses después de hablar como desplazados de la guerra, la población regresa a Bojayá. Volvieron para hacerle frente a los fantasmas, para reencontrarse con sus ancestros y sus muertos, para reconciliarse con su territorio, para limpiarlo y sanarlo con él.
Las consecuencias que dejó esta terrible masacre y este terrible suceso en el municipio de Bojayá fueron muy amplias, y ante la zozobra de nuevos enfrentamientos se desencadenó en uno de los desplazamientos más grandes que vivió el país en el 2002. Y no solo ello, también el dolor y sufrimiento a causa de la muerte de sus seres queridos, la destrucción de sus lugares emblemáticos, la muerte de niños y niñas, impactó de una forma profunda a esta región. No hay pueblo nuevo, no hay escuela, ni hay trabajo. Solo hay miedo, incertidumbre y la rabia. La muerte de los niños y niñas se ha vivido con especial consternación por toda la comunidad, pero resalta más fuerte e impactante para las madres, los padres y los hermanos. Además de este hecho, ha dejado secuelas en los niños y niñas sobrevivientes, quienes recuerdan con nostalgia a sus amigos y en la memoria los daños producidos por la violencia. Cambios, pérdidas y rupturas en la vida de Bojayá y la región, los compañeros de juego y de escuela, y perciben el mundo como inseguro y amenazador. Con la muerte de adultos, en particular padres y madres, o tíos y ancianos que cuidaban a los hijos e hijas, se dan cambios en las pautas de crianza y socialización. Por otro lado, que los responsables de la masacre deambulen por la zona genera rabia y un enorme sentimiento de desprotección y de amenaza. La idea de justicia, en la que se demandan garantías para una vida digna y la construcción de nuevas bases para la convivencia, en la que no prime el castigo, sino el derecho a la dignificación de las víctimas y a la reparación. La comunidad encuentra la posibilidad de superar las dificultades y las difíciles condiciones de pobreza y desolación dejadas por la guerra. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? En el año 2008, el Estado empezó a hablar del valor de la memoria histórica para alcanzar la paz, y la sociedad empieza a respaldar la idea. Se establecieron caminos institucionales que le dieron primordialmente voz a las víctimas. Sus experiencias no pueden ser ajenas o invisibilizadas. Son el pilar para la construcción de una cultura de paz. La transición hacia la superación definitiva del conflicto armado y a todas aquellas expresiones de violencia implica el trabajar por los derechos humanos, la justicia, la reparación de las víctimas y las garantías que no se vuelvan a repetir más crímenes. La construcción de la paz no solo debe expresarse en temas políticos y asuntos públicos, también en la convivencia ciudadana, en nuestro día a día, en el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en la resolución de conflictos y en la empatía para con los demás. Los hechos ocurridos en Bojayá han sido tipificados por diversas organizaciones como un crimen de guerra, pues ambos actores armados transgredieron todos los principios de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se trató de un ataque indiscriminado contra civiles, incluidos menores de edad, atrapados en un fuego cruzado de una guerra sin límites. Lo ocurrido se trató de una matanza masiva de civiles indefensos y de un crimen de lesa humanidad que reveló la degradación de la guerra en Colombia, así como las fallas del Estado colombiano en su obligación de velar por la integridad de esta comunidad. Las víctimas son sin lugar a duda uno de los elementos más importantes para la construcción de memoria, ya que se trata de la historia vista desde sus protagonistas. Algunos de ellos simplemente quieren olvidar todas aquellas situaciones de tortura que tuvieron que vivir, ignorarlas y seguir adelante. Optaron por afrontar la situación y elaborar la experiencia vivida de forma colectiva, reconocer los hechos y mostrarlos ante los demás para compartirlos y hacerlos parte de todos, para que su historia no sea vivida por otros. Por ello, Macare Allen Chaverra, sobreviviente de la masacre de Bojayá, manifestó: "Yo ya perdoné, porque quien no perdona no vive en paz y su vida se le convierte en un infierno". Una herida que no cierra. La responsabilidad central es de las FARC y en ese sentido ha habido un proceso de justicia más bien diligente. Hay 2 guerrilleros condenados a 36 años de prisión cada uno por estos hechos. Asimismo hay otros más acusados. En cuanto a los paras, ya hay varias confesiones. De hecho, el alemán, una de sus versiones libres, reconoció haber participado en el atentado, pero frente a ellos no hay ninguna condena. Tampoco hay justicia en el tema de los militares
que por acción o por omisión tuvieron que ver en lo ocurrido, como lo señaló en su momento la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Conclusiones. Este crimen de lesa humanidad muestra cómo la masacre es la evidencia de la degradación de la guerra. Se evidencia también el desprecio por la población civil por parte de los grupos armados, ya que faltó más protección del Estado y sus directrices. Definitivamente tiene que haber más pie de fuerza en estos pueblos pequeños de nuestro país, ya que se vuelven más vulnerables para estos grupos subversivos. Esta masacre causó grandes secuelas, no solo físicas, sino psicológicas para sus habitantes y víctimas de este hecho tan devastador.